Nadie en Krell olvidó el invierno de 1909. No porque haya sido el más largo ni el más oscuro, aunque lo fue. Lo recordaron porque una sola mujer, sin dinero, sin parientes, sin más que una carreta desvencijada y el desprecio del pueblo entero, fue la única que entendió lo que el frío realmente era. No un enemigo que se combate con fuego, sino un silencio que se vence con inteligencia. Esa mujer se llamaba Elena, y mientras los ricos morían entre sus paredes de piedra como moscas atrapadas en un frasco de vidrio, ella dormía caliente, rodeada de las palabras que nadie más quiso leer. Pero lo que nadie supo entonces, lo que nadie se atrevió a preguntar, era de dónde venía ese conocimiento suyo, y por qué olía siempre a tinta. Antes de seguir con esta historia, permíteme pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias de gente humilde que cambió el mundo con lo que tenía en las manos. Si este inicio ya te atrapó, si quieres saber si Elena logró salvar a todos en la noche más fría que la sierra había visto, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias que merecen ser escuchadas. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciéndome de qué país o ciudad me estás viendo. ¿Eres de México, de Colombia, de España, de Argentina? Escríbelo abajo, me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando historias como la de Elena o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Elena y la noche que nadie en Krell olvidó jamás. Dicen los viejos de la sierra que hay personas que nacen con el frío adentro y que por eso nunca le temen. Elena no era una de esas. Elena tenía miedo, un miedo profundo, viejo, del tipo que no te suelta ni en verano. Pero ese miedo lo había aprendido a doblar, igual que doblaba el periódico entre sus dedos callosos, capa por capa, sin prisa, con la precisión de quien sabe que un solo error puede costar la vida. Nadie en el pueblo lo veía así. Para ellos, era simplemente la loca de los papeles, la forastera que hablaba sola y arrastraba su carreta por las calles como si cargara oro. Lo que cargaba era mucho más valioso. Y esa noche de enero, cuando el norte bajó de las montañas con una rabia que ni los ancianos habían visto, el pueblo entero lo descubrió. Krell era un pueblo que olía a pino mojado y a humo de leña desde octubre. Las calles de tierra se endurecían con la primera helada, y los perros dejaban de ladrar porque hasta el sonido parecía congelarse en el aire. En 1909, la Sierra Tarahumara no era lugar para débiles. Los tarahumaras de las cañadas ya lo sabían desde siempre, y se preparaban con meses de anticipación, guardando comida, remendando cobijas, sellando las grietas de sus cuevas con barro fresco. Pero los trabajadores de las minas, los peones de Don Aurelio, los que vivían apretados en jacales de madera con techo de lámina oxidada, esos no tenían tiempo ni dinero para prepararse. Trabajaban hasta que el frío los obligaba a parar, y entonces rezaban. Elena llegó a Krell en la primavera de 1907, con una maleta de cuero roto, un rebozo negro de luto y los ojos secos de quien ya no tiene más lágrimas que gastar. Su marido, Rodrigo, había muerto aplastado por una prensa en una gráfica del Distrito Federal. No hubo indemnización, no hubo velorio digno, solo una carta del patrón diciendo que lo sentía mucho y que desocupara el cuarto de vecindad antes del viernes. Elena tenía 42 años, ningún hijo, ningún pariente cercano y una cabeza llena de cosas que Rodrigo le había enseñado sin querer, en las noches, mientras hablaba de su trabajo con el entusiasmo tranquilo de los hombres que aman lo que hacen. Le hablaba del papel, de cómo el papel respira, de cómo atrapa el aire entre sus fibras y lo guarda como un secreto. Eligió la sierra porque era barata y porque nadie la conocía. Rentó una cabaña al borde del pueblo, una construcción de madera vieja con más rendijas que tablas, donde el viento entraba en ráfagas y apagaba la vela de un soplo. Los vecinos la miraban con esa mezcla de lástima y desconfianza,
que se reserva para los forasteros pobres. Las mujeres del mercado susurraban cuando ella pasaba. Los niños le gritaban cosas desde lejos. Y don Aurelio, el hombre más rico del pueblo, el dueño de la mina, de la tienda de raya y de media sierra, se había burlado de ella una mañana frente a todos en la plaza, con esa risa de hombre gordo y satisfecho, que nunca ha pasado frío de verdad. Elena no respondió. Siguió empujando su carreta, siguió juntando papeles, y siguió sonriendo con esa sonrisa quieta que a los poderosos siempre les parece una provocación. Fue un martes de noviembre cuando el cielo cambió, no de golpe, sino despacio, como cambian las cosas que de verdad importan. Primero se fue el azul, luego el gris se hizo más pesado, más bajo, casi como si las nubes quisieran aplastarse contra la sierra y quedarse ahí para siempre. Los tarahumaras que bajaban del cerro ese día no vendieron nada en el mercado. Recogieron sus cosas en silencio. Miraron el horizonte norte con esa expresión que no necesita palabras, y se fueron. Un anciano tarahumara, de esos que ya casi no bajaban al pueblo, se detuvo frente a Elena y le dijo algo en rarámuri que ella no entendió del todo, pero entendió lo que importaba. Entendió el tono, entendió los ojos. Esa noche, Elena no durmió. Al día siguiente, en el único almacén del pueblo, la leña había subido al triple. Don Aurelio la vendía por raciones y solo a quienes podían pagar. Los trabajadores de la mina formaban una fila larga y silenciosa, con los pesos contados en la mano, sabiendo que no les alcanzaría. Una mujer joven, con un bebé envuelto en un rebozo delgado, lloraba sin hacer ruido mientras le decían que no había más. Elena vio todo eso desde afuera. Vio la fila, vio al bebé, vio a don Aurelio sentado en su silla de madera tallada, contando billetes con los dedos gruesos, sin mirar a nadie. Y algo dentro de ella se apretó como un puño. No era rabia exactamente, era algo más antiguo. Era la memoria de Rodrigo diciéndole: el papel guarda el aire, y el aire guarda la vida. Esa tarde, Elena tomó la decisión que cambiaría todo. En lugar de gastar sus últimos centavos en leña, los gastó en harina. Harina barata, la más barata que había. Luego salió con su carreta y recorrió cada rincón del pueblo que conocía, cada callejón, cada esquina donde la gente tiraba lo que ya no quería. Juntó periódicos viejos, panfletos de la iglesia, revistas de moda que las señoras ricas desechaban sin mirarlas, manifiestos políticos que nadie había leído, facturas, envolturas, hojas de calendario. Todo lo que tuviera fibra, todo lo que pudiera doblarse sin romperse. Los niños la seguían burlándose. Ella no los veía. Tenía los ojos puestos en las paredes de su cabaña y en los días que faltaban antes de que el norte llegara de verdad. Esa noche, con las manos manchadas de engrudo, Elena empezó a forrar su casa por dentro. Primero las paredes, capa sobre capa, periódico sobre periódico, pegado con la mezcla de harina y agua que Rodrigo usaba en la gráfica para encuadernar. Luego el techo, empujando papel amasado entre las vigas. Luego el piso, colocando colchones de hojas apretadas bajo los tablones flojos. Trabajó toda la noche a la luz de una vela corta. Sus 3 perros la miraban desde el rincón, quietos, como si supieran que algo importante estaba pasando. Afuera, el viento ya traía ese filo que corta diferente al frío normal. Era el filo del norte, y Elena lo conocía. Lo había sentido antes, en los huesos, en el pecho, en ese lugar donde vive el miedo que no se puede nombrar. Pero esta vez, por primera vez en muchos años, no lo sintió entrar. El norte llegó 3 días después, en la madrugada del 14 de enero. No llegó anunciándose. Llegó como llegan las cosas que no piden permiso. Primero fue el silencio. Un silencio tan completo, tan denso, que los perros de Elena se despertaron al mismo tiempo y se pegaron contra sus piernas sin hacer un solo sonido. Luego vino el viento. No el viento normal de la sierra, ese que silba entre los pinos y mueve las ramas con cierta gracia. Este era otro. Este venía recto, sin rodeos, desde las montañas del norte, cargado de un frío que no era temperatura sino intención. Las ventanas de la cabaña temblaron. La vela se apagó sola.
Y Elena, sentada en su petate con los 3 perros encima, cerró los ojos y escuchó cómo su casa, toda forrada de palabras viejas, aguantaba. En el otro extremo del pueblo, la mansión de don Aurelio crujía de una manera diferente. Las paredes de piedra, que en verano eran frescas y elegantes, se habían convertido en trampas de hielo. La piedra no guarda calor, lo roba, y esa noche le robó todo el calor a la familia entera. Los criados apiñaban leña en las chimeneas sin descanso, pero el frío entraba por las rendijas de las ventanas importadas, por debajo de las puertas de madera barnizada, por los espacios entre los marcos de cantera que ningún arquitecto de la ciudad había pensado en sellar. Don Aurelio dormía con 3 cobijas encima y aún así, se despertó tiritando a las 2 de la mañana, con los pies entumecidos y la nariz como un trozo de carne fría. Por primera vez en su vida, el hombre más poderoso de Creel tuvo miedo de algo que no podía comprar. En los jacales de los trabajadores, la situación era mortal. Las familias que no habían podido comprar suficiente leña quemaban lo que encontraban. Muebles viejos, cajas de madera, ropa que ya no servía. El humo negro llenaba los cuartos pequeños y los niños tosían con una tos profunda, de pecho, que sus madres reconocían con terror. Una anciana llamada Refugio, que vivía sola desde que su hijo se había ido a buscar trabajo al norte, amaneció sin poder levantarse. Sus vecinos la encontraron envuelta en todo lo que tenía, tiritando tan fuerte que los dientes le sonaban como semillas en una calabaza seca. La llevaron a rastras a la tienda de raya que don Aurelio había abierto como refugio, no por generosidad, sino porque no quería muertos en su pueblo antes de que llegara el inspector de la mina. ¿Y usted, compadre, comadre? ¿Alguna vez ha sentido ese frío que se mete hasta los huesos y no hay cobija que alcance? Ese frío que solo conocen los que han pasado necesidad de verdad. Si esta historia ya le está tocando el corazón, imagínese lo que viene. Suscríbase al canal porque estas historias las contamos para gente como usted, gente que sabe lo que es la vida de verdad. Comente de dónde nos ve, ya sea de Jalisco, de Oaxaca, de Chihuahua o donde sea. Cada comentario suyo nos ayuda a seguir poniendo comida en la mesa y a contarle más historias como esta. Y denos un me gusta, que eso no cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Mientras tanto, Elena escuchaba todo desde su cabaña, no porque pudiera ver lo que pasaba afuera, sino porque el pueblo era pequeño y los sonidos viajaban lejos en el silencio del frío. Escuchó el llanto de una criatura, escuchó voces de hombres corriendo, escuchó el crujido seco de algo que se partía, quizás una rama, quizás algo peor, y sintió esa culpa extraña que sienten los que están bien cuando otros no lo están. Se levantó, caminó hasta la ventana y limpió el vaho con la palma de la mano. Afuera, la nieve había cubierto todo, las calles, los techos, las carretas abandonadas. Todo era blanco y quieto y hermoso y terrible al mismo tiempo. Uno de sus perros se subió a su lado y apoyó el hocico frío en su mano. Elena lo acarició despacio y pensó en Rodrigo. Rodrigo le había enseñado muchas cosas sin saber que lo hacía. Le enseñó que los pobres siempre saben más de lo que los ricos creen, porque los pobres no tienen el lujo de ignorar cómo funciona el mundo. Le enseñó que el papel, ese material que todos desprecia, que todos pisa y tira y quema, es en realidad una de las invenciones más sabias que el hombre ha producido. Fibra vegetal comprimida, llena de aire atrapado entre sus capas, capaz de retener temperatura mejor que la madera sólida si se usa con inteligencia. Rodrigo lo había leído en un libro técnico de la gráfica, uno de esos libros que nadie lee porque no tienen imágenes ni historias de amor. Pero Rodrigo sí lo leyó, y se lo contó a Elena una noche de lluvia, mientras comían frijoles con epazote, y ella pensaba en otra cosa. Ahora agradecía cada palabra. La mañana del segundo día trajo un sol mentiroso. Brillaba fuerte sobre la nieve, haciendo todo relucir como si la tormenta hubiera terminado. Pero el frío seguía ahí, aplastante, silencioso, más peligroso que nunca porque ya no avisaba. 3 hombres que salieron temprano a buscar leña al bosque no volvieron hasta el mediodía, y cuando volvieron, 2 de ellos tenían los dedos negros. El médico del pueblo,
un hombre joven recién llegado de Chihuahua. No tenía suficiente equipo ni suficiente experiencia para lo que estaba viendo. Atendía a la gente en su consulta pequeña con lo que tenía, que era poco, y con lo que sabía, que tampoco alcanzaba. Afuera de su puerta, la fila de enfermos y heridos por el frío crecía hora por hora, como una procesión silenciosa y desesperada. Don Aurelio mandó llamar a su capataz, un hombre corpulento llamado Bernabé, para que organizara la distribución de leña entre los trabajadores. Pero Bernabé no apareció a la hora acordada, ni a la siguiente. Uno de los mozos fue a buscarlo a su casa y lo encontró tiritando en su cama, con la piel del color del cielo de ese día, gris y sin vida. Su casa, aunque más grande que los jacales de los peones, tenía las mismas grietas, el mismo techo mal sellado, la misma indiferencia constructiva de quien nunca pensó que el frío podría ganarle. Don Aurelio se quedó parado en el umbral de la habitación de Bernabé, mirándolo, y por primera vez en muchos años no supo qué ordenar. El dinero no calentaba, el poder no calentaba, y afuera la sierra seguía indiferente y blanca y mortal. Esa tarde, un niño de unos 8 años golpeó la puerta de Elena. Se llamaba Tomás, y era hijo de una lavandera que vivía 2 calles más abajo. Tenía los labios morados y las manos metidas bajo los brazos para conservar algo de calor. Elena lo hizo pasar antes de que terminara de hablar. Adentro, el niño se detuvo. Miró las paredes cubiertas de periódicos pegados, las vigas del techo forradas de papel prensado, el piso con sus capas de hojas apretadas bajo una lona vieja. Y luego sintió el calor. No el calor de una fogata, que quema la cara y deja la espalda helada, sino un calor parejo, suave, como el que sale de la tierra en verano. Un calor que venía de todas partes al mismo tiempo. El niño se sentó en el suelo sin que nadie se lo pidiera, y los 3 perros se le amontonaron encima. Por primera vez en 2 días, dejó de temblar. La madre de Tomás llegó corriendo media hora después, convencida de que algo le había pasado a su hijo. Cuando Elena abrió la puerta, la mujer entró como una tromba y se detuvo igual que el niño, con los ojos muy abiertos y la respiración cortada. No por miedo, por el calor. Por ese calor imposible que no tenía explicación lógica para alguien que no sabía lo que Elena sabía. Miró las paredes, miró el techo, leyó un titular de 1898 pegado junto a la ventana. Leyó un anuncio de jabón de 1903 junto a la puerta. Y entonces miró a Elena con una expresión que no era exactamente gratitud todavía, sino algo anterior a la gratitud. Era el reconocimiento de que esa mujer a la que habían llamado loca, sabía algo que el resto del pueblo no sabía, y que ese algo, en este momento, valía más que todo el dinero de don Aurelio. Fue la madre de Tomás, doña Petra, quien encontró la caja. Estaba ayudando a Elena a mover el petate para acomodar a 3 familias más que habían llegado buscando refugio, cuando su pie golpeó algo duro bajo el tablón suelto del rincón. Elena se quedó quieta. Una quietud que no era sorpresa sino reconocimiento, como cuando uno se encuentra con algo que sabía que estaba ahí, pero había decidido no buscar. Doña Petra la miró. Elena asintió despacio, y juntas levantaron el tablón. Debajo, envuelta en un trozo de hule negro atado con un cordón de zapato, había una caja de madera pequeña, del tamaño de un libro grueso, con las iniciales RB, grabadas torpemente en la tapa. Las iniciales de Rodrigo Velasco. El marido muerto, el hombre que le había enseñado todo sin saber que le estaba enseñando a sobrevivir. Adentro de la caja no había dinero, ni joyas, ni ninguna de las cosas que la gente esconde cuando tiene miedo. Había papeles. Claro que había papeles. Hojas dobladas con la letra apretada y pequeña de Rodrigo, llenas de diagramas, medidas, anotaciones técnicas que Elena había leído tantas veces que podía recitarlas de memoria. Pero había algo más, algo que Elena no había visto antes, o que había visto sin entender. Era una carta escrita en un papel diferente, más grueso, con membrete de una universidad de la Ciudad de México. La carta estaba dirigida a Rodrigo y llevaba fecha de 1905, 2 años antes de su muerte. En ella, un profesor de ingeniería le agradecía el envío de sus observaciones
sobre el comportamiento térmico del papel comprimido en construcciones rurales, y le decía que sus ideas eran, cito textualmente, de un valor práctico extraordinario para las comunidades pobres de climas extremos. Rodrigo nunca le había contado eso. Elena leyó la carta 3 veces, de pie, con la caja entre las manos y los perros quietos a sus pies. Rodrigo había enviado sus ideas a una universidad. Rodrigo, el obrero de la gráfica, el hombre que olía a tinta y a papel bond, el que nunca había pisado una escuela más allá de los 6 años, había escrito a un profesor universitario con sus observaciones, y el profesor le había respondido. Le había dicho que sus ideas valían, y Rodrigo jamás lo mencionó. Quizás por humildad, quizás porque no lo creía del todo, quizás porque los hombres de su clase habían aprendido muy bien que sus ideas, por más brillantes que fueran, nunca serían del todo suyas en un mundo que solo reconocía el conocimiento, cuando venía con título y apellido de familia. Doña Petra miraba en silencio. Los niños que llenaban la cabaña miraban en silencio. Afuera, el viento golpeaba las paredes forradas de papel, y las paredes aguantaban. Elena dobló la carta con cuidado, la metió de vuelta en la caja, y colocó la caja sobre la repisa donde antes solo había una vela y una imagen de la Virgen de Guadalupe. La puso ahí como quien pone un trofeo, como quien pone una prueba. Rodrigo tenía razón, dijo en voz baja, no para los demás, sino para sí misma, con esa voz interior que uno usa cuando le habla a los muertos. Y los muertos, a veces, tienen la delicadeza de responder con calor. Para el anochecer del segundo día, la cabaña de Elena tenía adentro a 14 personas. Doña Petra y sus 3 hijos, una pareja de ancianos que vivían solos desde que sus hijos se fueron al norte, 2 hermanos jóvenes, trabajadores de la mina, que llegaron con las manos vendadas después del episodio del bosque, una mujer embarazada de nombre Soledad, a quien nadie sabía muy bien de dónde había llegado, y que tenía los ojos de quien ha caminado demasiado tiempo sola, y 4 niños más que nadie reclamaba todavía, que simplemente habían seguido el calor como siguen el calor los animales cuando el instinto manda más que cualquier otra cosa. Elena los acomodó a todos. Repartió lo que tenía, que era poco. Tortillas duras, frijoles aguados, agua calentada sobre una pequeña hornilla de barro, y el calor del papel, ese calor que no se acababa. Fue entonces cuando llegó el mensajero de don Aurelio. Un muchacho joven, con librea y todo, golpeando la puerta con los nudillos morados de frío. Traía una carta escrita con la letra grande y segura de un hombre acostumbrado a que le obedezcan. Don Aurelio le ofrecía a Elena dinero. Buen dinero, más del que ella había visto junto en mucho tiempo, a cambio de una sola cosa, que fuera a su mansión esa misma noche y le enseñara a sus carpinteros cómo forrar las habitaciones con papel. Solo las habitaciones de la familia principal, aclaró la carta. No las de los criados, no las de los trabajadores, solo las del señor, la señora y los 3 hijos. Elena leyó la carta 2 veces, la dobló, la guardó en el bolsillo del delantal y miró a las 14 personas que llenaban su cabaña con ese calor imposible y silencioso. El dilema no era sencillo, no era uno de esos dilemas de cuento donde el malo es completamente malo y la decisión correcta brilla sola como una vela en la oscuridad. Era un dilema real, del tipo que se presenta en la vida real, donde todas las opciones tienen un costo. Si aceptaba el dinero de don Aurelio, podría comprar comida suficiente para alimentar a toda la gente que tenía en su casa durante días. Podría comprar mantas. Podría comprar medicinas para la mujer embarazada que tosía con una tos que no sonaba bien. Pero si iba a la mansión y dejaba su cabaña, ¿quién mantendría el orden adentro? ¿Quién impediría que el pánico o el frío o el hambre rompieran esa frágil paz que había construido capa por capa, como el papel mismo, con paciencia y con manos firmes? Doña Petra, que era una mujer que leía las caras mejor que los libros, se acercó a Elena y le habló al oído. Le dijo lo que Elena ya sabía pero necesitaba escuchar de otra persona. Le dijo que si don Aurelio aprendía la técnica, la usaría solo para los suyos, que los trabajadores seguirían muriendo de frío en sus jacales mientras la familia del patrón dormía caliente entre paredes de periódico.
que el conocimiento de Rodrigo, ese conocimiento que un profesor universitario había llamado de valor extraordinario, quedaría encerrado en una mansión de piedra como tantas otras cosas buenas que los ricos saben atrapar y guardar para ellos solos. Elena escuchó todo eso en silencio, y luego miró la caja de madera en la repisa, con las iniciales RB, brillando tenuemente a la luz de la vela. Pero también pensó en Soledad, la mujer embarazada que esa tarde había tenido una contracción que no era de las normales. Pensó en los niños sin nombre que dormían apilados junto a los perros. Pensó en la anciana Refugio, a quien habían traído a su casa una hora antes, casi sin pulso, con los labios del color de la ceniza. El dinero de don Aurelio podría salvar a Refugio. Podría salvar a Soledad y a su hijo por nacer. ¿Tenía Elena el derecho de negarles eso por una cuestión de principios? ¿O los principios, en ciertas noches, cuestan demasiado caro en vidas humanas? Era la pregunta más vieja del mundo, formulada de nuevo en una cabaña de madera forrada de periódicos viejos, en la sierra más fría de México, en el invierno más brutal que nadie recordaba. Tomó la pluma que doña Petra le alcanzó, miró la hoja en blanco frente a ella, y escribió una respuesta, pero no la que don Aurelio esperaba. No era un sí ni era un no, era una condición, una sola. Elena iría a la mansión y enseñaría la técnica, pero la enseñaría a todos, a los carpinteros, a los criados, a los capataces, a cualquier trabajador que don Aurelio quisiera mandar. Y el patrón pagaría, además de su tarifa, suficiente harina y suficientes periódicos para que cada familia de trabajadores pudiera forrar su propio jacal antes de que cayera la próxima noche. El mensajero tomó la carta con cara de no entender muy bien lo que acababa de pasar. Salió corriendo hacia la mansión, y Elena volvió a su hornilla, a su sopa aguada, a sus 14 personas, a sus 3 perros, a las palabras de Rodrigo pegadas en cada pared. Y esperó. Pasó una hora, luego otra. El viento afuera seguía siendo el mismo monstruo blanco y sin misericordia. Adentro, alguien empezó a rezar en voz baja, un rosario murmurado que otros fueron siguiendo sin ponerse de acuerdo, como pasa con las oraciones cuando el miedo es suficientemente grande. Elena no rezó. Elena escuchó, y cuando los nudillos del mensajero volvieron a golpear su puerta, mucho más fuerte que la primera vez, Elena ya sabía la respuesta antes de abrir. Don Aurelio aceptaba. No de buena gana, eso era evidente en cada palabra de su carta de respuesta, pero aceptaba, porque afuera la sierra no distinguía entre ricos y pobres. Y don Aurelio, por primera vez en su vida, lo había entendido. Elena llegó a la mansión de don Aurelio pasada la medianoche, con su carreta cargada de periódicos y una cubeta de engrudo que había preparado en silencio mientras los demás dormían. La nieve crujía bajo sus pies con ese sonido seco y definitivo que solo tiene cuando el frío es de verdad peligroso. Las antorchas del portón principal echaban una luz anaranjada y temblorosa que hacía las paredes de piedra parecer vivas. 2 mozos la esperaban afuera, tiritando con sus libreas ridículas, esas ropas de ciudad que nadie había diseñado para la sierra. Elena pasó entre ellos sin mirarlos. Entró a la mansión del hombre que la había humillado en la plaza, con su cubeta de harina y su carreta de palabras viejas, con la misma calma con que el agua entra por las grietas de la roca, despacio, sin pedir permiso, sin detenerse. Don Aurelio la esperaba en el vestíbulo, envuelto en un gabán de piel que olía a naftalina y a miedo. Era un hombre grande que esa noche parecía más pequeño de lo que era, encogido sobre sí mismo como hacen los hombres poderosos cuando algo los supera. No dijo nada cuando Elena entró. No la saludó. No se disculpó por la burla de la plaza. Solo la miró con esos ojos de hombre acostumbrado a comprar soluciones, esperando que ella fuera una más. Elena tampoco habló. Dejó la cubeta en el suelo de mosaico importado. Miró las paredes altas con sus cuadros y sus cortinas gruesas y empezó a trabajar. Los carpinteros que don Aurelio había reunido la observaban desde un rincón, con los brazos cruzados y esa expresión de hombres que no saben si deben tomar en serio a una mujer con una cubeta de engrudo. Ella les habló mientras trabajaba, no como maestra que explica desde arriba, sino como alguien que piensa en voz alta,
con las manos siempre en movimiento. Les explicó por qué el papel funciona. Les habló del aire atrapado entre las fibras, del principio que Rodrigo había aprendido en sus libros de la gráfica y que un profesor universitario había confirmado en una carta que Elena llevaba doblada en el bolsillo del delantal. Los carpinteros se miraron entre ellos. Uno de ellos, un hombre mayor de manos enormes y cara curtida que se llamaba Eustaquio, se acercó y empezó a ayudarla sin que nadie se lo pidiera. Primero pegó una hoja, luego otra. Luego llamó a los demás con un gesto de cabeza. Y en menos de una hora, los 6 carpinteros de don Aurelio estaban forrando las paredes de la mansión, con la misma técnica que Elena había usado en su cabaña de madera vieja. Don Aurelio miraba desde la puerta del vestíbulo. Miraba las paredes de su mansión cubriéndose de titulares viejos, de anuncios de jabón, de páginas de revistas de moda que sus hijas habían tirado sin leer. Miraba su casa de cantera y madera importada transformándose en algo que parecía humilde, y era en realidad inteligente. Y en su cara pasaban cosas que un hombre como él no estaba acostumbrado a mostrar. Confusión, incomodidad, y debajo de todo eso, muy adentro, algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza, porque él, con todo su dinero, con todas sus paredes de piedra, con todas sus chimeneas y sus cobijas de lana fina, había estado a punto de morir de frío. Y esta mujer, esta loca de los papeles a la que había ridiculizado frente a todo el pueblo, había encontrado la solución con lo que los demás tiraban a la basura. Fue cerca de las 3 de la mañana cuando llegó la primera crisis. Uno de los mozos entró corriendo al vestíbulo con la cara desencajada y dijo que en el jacal del fondo, donde vivían 4 familias de trabajadores, había una mujer que no respondía. Elena no esperó más instrucciones. Tomó su cubeta, salió al patio trasero y cruzó la nieve hasta el jacal. Adentro encontró lo que el frío hace cuando nadie lo detiene a tiempo. Una mujer de unos 60 años, tendida en su petate, con una respiración tan lenta y tan superficial que parecía estar ensayando la muerte. Alrededor de ella, su familia la miraba sin saber qué hacer, con esa parálisis que produce el terror cuando es demasiado grande para convertirse en acción. Elena los movió a todos. Les dio instrucciones en voz firme y corta, sin gritar, sin dramatizar, que trajeran periódicos, que calentaran agua, que pusieran a los niños encima de la mujer para darle calor de cuerpo, que taparan cada grieta de las paredes con lo que tuvieran, trapos, ropa vieja, cualquier cosa. Mientras los demás obedecían, ella empezó a forrar el jacal con una velocidad que venía de 2 años de práctica y de esa claridad que produce el peligro real, cuando uno decide no tenerle miedo. Sus manos se movían con una seguridad que contagiaba. Eustaquio, el carpintero, había llegado detrás de ella y trabajaba a su lado sin hablar. En 40 minutos, el jacal era otro. No perfecto, no hermoso, pero cerrado, sellado, vivo. La mujer del petate empezó a respirar mejor pasada una hora. Su hija lloraba en silencio junto a ella, sosteniéndole la mano. Elena no se quedó a ver el final de ese llanto. Había otros jacales, había otras familias, había otras grietas que el frío estaba usando como puertas. Salió al patio con Eustaquio y juntos organizaron a los carpinteros en grupos. Cada grupo tomaría un jacal. Cada grupo llevaría papel y engrudo. Elena pasaría de uno a otro dando instrucciones, revisando el trabajo, asegurándose de que ninguna pared quedara sin cubrir. Don Aurelio, que había salido al patio envuelto en su gabán de piel, la vio organizar a Natón a sus propios hombres con la naturalidad de alguien que lleva toda la vida haciéndolo. Y no dijo nada. Por primera vez en muchos años, don Aurelio no dijo nada. La noche más larga llegó a su punto más oscuro cerca de las 4 de la mañana. El termómetro en la tienda de raya, ese termómetro de vidrio que don Aurelio presumía como si fuera un trofeo, marcó una temperatura que ninguno de los presentes había visto en sus vidas. El médico joven salió de su consultorio con los ojos rojos de no dormir y se unió al grupo sin que nadie se lo pidiera. Trabajaron todos juntos, el médico y los carpinteros, los mozos de librea ridícula y las mujeres de los jacales, los hijos de don Aurelio que habían salido curiosos y se habían quedado pegando papel.
y Elena en el centro de todo, con las manos manchadas de engrudo y la voz siempre firme, siempre clara, siempre presente. Afuera, la sierra seguía blanca y mortal. Adentro, algo estaba cambiando. Y si usted está viendo esto y siente que esta historia le está llegando al alma, piense en esto. Usted hubiera hecho lo mismo que Elena. Hubiera salido a ayudar a otros en la noche más fría de su vida, sabiendo que nadie se lo iba a agradecer del todo. Comente aquí abajo lo que usted haría. Y si quiere seguir escuchando historias de mujeres y hombres que cambiaron el mundo con lo que tenían en las manos, suscríbase al canal. Estas historias las contamos para usted, para su familia, para que nadie olvide de dónde venimos. Al amanecer del tercer día, cuando el sol volvió a salir sobre la sierra con esa luz fría y honesta que tienen los amaneceres después de las grandes tormentas, Creel era un pueblo diferente. No visualmente. Las calles seguían blancas, los techos seguían cargados de nieve, los pinos seguían quietos y pesados. Pero adentro de cada jacal, adentro de cada cuarto de criados, adentro de cada cabaña humilde que había sido visitada esa noche, había un calor que no tendría que haber existido según todas las leyes del dinero y del poder. Un calor hecho de palabras viejas, de noticias que nadie leyó, de anuncios de productos que nadie compró, de manifiestos políticos que nadie escuchó. Un calor hecho de lo que todos habían descartado. Un calor que Rodrigo Velasco había imaginado en una gráfica del Distrito Federal, que un profesor universitario había confirmado en una carta, y que Elena había traído hasta la sierra más fría de México en una carreta desvencijada y con las manos llenas de engrudo. Fue Eustaquio quien lo dijo primero, mientras recogían las cubetas vacías en el patio de la mansión. Lo dijo en voz baja, casi para sí mismo, pero en el silencio del amanecer se escuchó como si lo hubiera gritado. Dijo, «Esta mujer nos salvó la vida». Nadie respondió de inmediato, pero nadie lo contradijo. Don Aurelio, que estaba a 3 metros de distancia y lo escuchó perfectamente, se dio la vuelta y entró a su mansión sin decir nada. Pero antes de cerrar la puerta, se detuvo un segundo. Solo un segundo. Y en ese segundo, hubo algo que las personas que estaban ahí presentes recordarían por el resto de sus vidas, aunque nunca encontraran exactamente las palabras para describirlo. Era el silencio de un hombre que acaba de aprender algo que el dinero no puede enseñar. 3 días después, cuando el norte por fin se retiró hacia las montañas como se retiran los enemigos que saben que perdieron, el pueblo de Creel contó sus muertos. Fueron pocos, mucho menos de lo que los ancianos temían, mucho menos de lo que la lógica del frío y la pobreza hubiera dictado en cualquier otro invierno igual. El médico joven escribió en su registro que la baja mortalidad había sido, en sus palabras, inexplicable dado el nivel de la tormenta, pero los que estuvieron ahí sabían perfectamente la explicación. La explicaban con los ojos cada vez que alguien mencionaba el tema. La explicaban señalando discretamente las paredes de sus jacales, donde todavía podían leerse, entre capas de engrudo seco, los titulares de periódicos viejos, los anuncios de jabón, los manifiestos políticos de hombres que ya eran polvo. Las palabras que nadie quiso leer habían salvado las vidas que nadie pensó salvar. Soledad tuvo a su hijo 4 días después del fin de la tormenta. Lo tuvo en la cabaña de Elena, asistida por doña Petra y por el médico joven que llegó corriendo con su maletín cuando le avisaron. Fue un parto difícil, de los que dejan a la madre exhausta y al recién nacido con ese llanto furioso de quien llega al mundo sin pedirlo y ya tiene hambre. Elena sostuvo la mano de Soledad durante todo el tiempo, sin decir mucho, porque hay momentos en que las palabras sobran y la presencia es suficiente. Cuando el niño estuvo en brazos de su madre, limpio y envuelto en el rebozo más abrigador que Elena tenía, Soledad lo miró un momento largo y luego miró a Elena y le dijo que se llamaría Rodrigo. Elena no respondió. Apretó la mano de Soledad una sola vez, se levantó, salió al pequeño corredor de la cabaña y se quedó mirando la sierra con los ojos llenos de algo que no era tristeza sino su pariente más cercano. Ese sentimiento que no tiene nombre pero que reconocemos todos cuando nos visita. Don Aurelio nunca se disculpó públicamente. Los hombres como él no suelen hacerlo.
Pero 3 semanas después del Gran Norte, apareció en la puerta de la cabaña de Elena un mozo cargando 2 costales, uno de harina, uno de frijol, sin carta, sin mensaje, sin nombre. Elena los recibió, los metió adentro y los repartió entre las familias que todavía la visitaban cada tarde, porque su cabaña se había convertido en algo que no tenía nombre exacto, pero que todos entendían. No era una iglesia, ni una clínica, ni una escuela. Era simplemente el lugar donde estaba Elena. Y eso, para la gente de Krell, era suficiente razón para volver. Años después, cuando la revolución ya había barrido con muchas cosas en México, un maestro rural que recorría las comunidades de la sierra encontró en Krell una técnica curiosa. Las casas más pobres del pueblo tenían las paredes forradas de papel pegado con engrudo, capa sobre capa, como si alguien hubiera decidido construir sus muros con memoria en lugar de cemento. El maestro preguntó de dónde venía esa costumbre. Le respondieron con un nombre: Elena, solo Elena, sin apellido, sin fecha, sin más explicación que esa. El maestro lo anotó en su cuaderno con la misma seriedad con que anotaba las plantas medicinales y las canciones antiguas, porque había aprendido que el conocimiento de los pobres viaja sin firma y llega más lejos que cualquier libro publicado, precisamente porque nadie lo detiene en la frontera y nadie le cobra impuestos. Lo que Elena dejó en Krell no fue una técnica, fue una manera de mirar el mundo, la manera de ver valor donde otros ven basura. La manera de escuchar a los muertos que nos hablaron en vida sin saber que nos estaban enseñando a sobrevivir. Rodrigo le había dado las palabras, la sierra le había dado la necesidad, y Elena había hecho lo único que se puede hacer cuando se tienen esas 2 cosas juntas: usarlas, sin pedir permiso, sin esperar aplauso, con las manos manchadas de engrudo y los ojos fijos en las grietas por donde el frío quiere entrar, porque el frío siempre encuentra una grieta. Y la inteligencia, cuando es de verdad, siempre encuentra el papel.